Hermanito, vamos a leer Génesis 5:24 y vamos a estudiar hoy bajo el título El precio de caminar con Cristo. Le he puesto esta enseñanza, estoy en un paréntesis en Génesis 49 porque realmente ha habido mucha situación que me ha tenido frenado con ese estudio. Lo que les decía ahora, precisamente, el tiempo vuela y los compromisos son muchos. El precio de caminar con Cristo, Génesis 5:24, dice la Escritura. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque Dios lo llevó. Caminó pues Enoc con Dios. Caminar, no en el sentido pues literal de que él andaba cogido de la mano con el Señor por esta tierra, no. En el sentido de vivir conforme a la voluntad del Señor. No solo Enoc caminó en ese tiempo con Dios, todo cristiano, todo creyente hoy en día que camine en la voluntad de Dios, se puede perfectamente hablar en los mismos términos. Alberto caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Fernando caminó con Dios, Fernando camina con Dios, en el sentido de vivir cada día de acuerdo a qué, a la voluntad del Señor. Caminar con otra persona de la mano es, por allá hice un texto en Amós, ¿cómo andarán dos juntos? ¿Cierto? Si no están de acuerdo. Aquí me está hablando en el sentido de caminar en la misma dirección. Dos personas de acuerdo caminando en la misma dirección. Enoc caminó en la misma dirección con Dios. Ahora, fue fácil para Enoc caminar en la misma dirección con Dios en la época en la que vivió, pero supremamente difícil. ¿Por qué? Y por eso Dios resalta esa parte en la vida de Enoc, porque el tiempo que le tocó vivir a Enoc fue un tiempo muy difícil, de mucha maldad, de mucha violencia, de demasiada incredulidad, de una sociedad que estaba madurita para el juicio de Dios, que posteriormente cayó a través del diluvio. Entonces, para él no fue fácil vivir como un hombre de Dios, caminar con Dios en medio de una sociedad totalmente alejada de Dios. Y no estamos muy lejos de Enoc nosotros en estos últimos tiempos. Hermanos, no estamos muy lejos realmente. En este mundo todo tiene un precio. Todo en esta tierra tiene un precio. La camisa que tú tienes puesta, muy probablemente la compraste, a no ser que se la hayan regalado, por ejemplo, en un cumpleaños. Pero por lo general, casi todo lo que tenemos puesto en estos momentos lo compramos con el dinero que ganamos en nuestro trabajo. La comida, los medicamentos, las drogas, los pasajes, todo tiene un precio. Hasta para tener una novia hay que tener plata. Porque si usted no tiene plata, no lo voltea a mirar nadie. Todo tiene un precio. Para formar un hogar se necesita no solo de amor y romanticismo, también se necesita de qué? De ingresos, de dinero, para sostener, para criar, para proveer para unos futuros hijos, para esa mujer en la que usted decidió hacerse cargo de ella. Todo en esta vida, absolutamente todo, tiene un precio. Todo vale algo. Nada es gratis. Antes lo echaban a uno por detrás en el bus cuando no tenía plata. Hey, amigo, me colabora, súbase por detrás. Ya le dicen a uno, no, porque ya le pusieron cámara y me friegan. Entonces los dueños de los buses se dieron cuenta y pusieron cámaras. ¿Para qué? Para que todo mundo pague si quiere montarse en un bus. Pero lo paradójico de la vida es que realmente lo más importante, en serio, lo más valioso para toda persona en esta tierra, no tiene precio, es gratis. Y eso es lo que no puede entender la humanidad, que hay algo gratis. Y tú me dices que es lo más importante para mi vida, más importante que una casa, más importante que la ropa, que la comida, y es gratis. Dime qué es. Es la salvación de su alma. Es lo único gratis que Dios ha provisto y lo proveyó Dios para nosotros los seres humanos. La salvación de nuestras almas, hermanos. Pero lamentablemente las personas en su gran mayoría la menosprecian. Marcos 8:36 dice la Escritura, el propio Señor Jesucristo dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo en el mundo? ¿Y qué? Y perdiere su alma. Tú puedes conseguir muchas cosas en este mundo,
Obviamente cosas temporales, cosas materiales. Todo en este mundo es temporal, hermano. Todo en este mundo es pasajero. Tu esposo es pasajero, tus hijos son pasajeros, tu casa es temporal, todo es pasajero. Y Jesús dice, ¿qué gana usted con tener todo lo pasajero en el mundo si cuando muere pierde su alma? No ganó nada. Todo lo que hizo fue echar en saco roto. Como es lo más valioso para nosotros las personas y a la vez lo más imposible de lograr por nuestros propios medios, Dios decidió proveer la salvación como un regalo. ¿A cuántos aquí le han dado regalos? Pobrecitos, hay algunos que nunca les han dado un regalo. Un pobrecito, porque realmente es muy triste que uno con 50 años en la vida y nadie le haya un regalo. O ha sido muy, muy malo o ha sido muy de malas. Una de las dos, ¿cierto? Pero yo creo que todos los que estamos aquí presentes algún día nos dieron un regalo. Ahora, yo les pregunto, ¿a quién aquí ha recibido un regalo y le han cobrado? Le han dicho, mira, te regalo este vaso. Ay, pero muchas gracias, pero qué querido, qué detallazo. No, vale 50,000 pesos. ¿Cómo queda uno? Ay, muchas gracias, yo no lo recibo. Muy querido, pero entonces déjelo ahí quietico. No, un regalo tiene esa condición, tiene esa particularidad, hermanos. Un regalo es algo que no tiene precio, se da por amor, se da inmerecidamente. Entonces, el Señor proveyó la salvación como un regalo para el ser humano. No intentes por tus propios medios ir al cielo, ni mucho menos pienses en comprar la salvación, porque no existe, no es posible. Ningún ser humano puede entrar al cielo por sus propios medios. Hermanos, entiéndame, ninguno es ninguno. Por eso Dios optó que lo más importante para nosotros, dárnoslo como un regalo, que es la salvación. Efesios 2:8 dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esa palabra don que aparece ahí es regalo, pues es un regalo de Dios. La salvación es un regalo y es totalmente gratis, mis amados hermanos, gratis. Llegar a Cristo para recibir perdón y salvación es gratis. Caminar con Cristo después de ser salvos, ya hay que pagar un precio. Entendamos eso. Caminar con Cristo, al igual que caminó Enoc con Dios en este mundo, ya hay que pagar un precio. Y ese es el evangelio light que se está predicando hoy en día. Un evangelio superficial, donde se enseña de prosperidad, de sanidad, de bendiciones, que Dios multiplica, que Dios bendice, que Dios decreta bendiciones desbordantes para tu vida. Pero nos olvidamos de las demandas que la Escritura tiene para el pueblo de Dios. Por todas las Escrituras hay demandas para todos aquellos que caminamos por la fe con Cristo en esta tierra. Se me viene una y la leo en favor de ustedes. Una demanda de la Escritura para nosotros, el pueblo de Dios. No es una opción, es una consideración a entender el precio que tenemos que pagar para caminar con Cristo en este mundo. Dice la palabra de Dios en Pedro capítulo 1, dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo. Esa es una demanda de la Escritura. Esa es una manera, una forma de caminar con Cristo. No es solo esperar de él sanidades, bendición, dinero y prosperidad, no. Llegar a Cristo para recibir de él el perdón de los pecados y la vida eterna es gratis. Pero estando ya en Cristo hay un precio por pagar. Y es de caminar con Dios como caminó Noé en este mundo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios bendice, Dios prospera, Dios sana cuando Él quiere. Todo eso es verdad. Pero Dios también demanda de nosotros, su pueblo, que compromiso, obediencia, fidelidad, mis amados hermanos. Por eso el título, el precio de caminar con Cristo.
Vuelve, le digo, tristemente se ha tergiversado mucho el evangelio y las consecuencias que vemos están ahí a la orden del día. Si tú eres cristiano, tú no tienes por qué estar enfermo. Tú no tienes por qué vivir en pobreza. Tú no tienes por qué estar trabajando ganándote un mínimo. Y todas esas frases y mentiras, la gente las recibe porque eso es lo que quieren oír. Pero es una gran mentira. Ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. Ese es otro evangelio, menos el evangelio que está en la Escritura. Porque el evangelio que está en la Escritura nos demanda a los cristianos en este mundo pagar un precio para caminar con Cristo. No se les olvide, ténganlo bien presente en sus corazones. Para llegar a Cristo y recibir de Él el perdón de los pecados y la vida eterna, ¿cuánto hay que pagar? Nada, es gratis. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Está hablando de la salvación. No hay que pagar nada. ¿Por qué? Porque Cristo lo pagó todo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Pero una vez por la fe nos convirtamos en hijos de Dios, ya hay un precio a pagar para caminar como cristianos, para caminar como hijos de Dios en este mundo. Y son las demandas que Dios tiene en su palabra. En Juan capítulo 6, nos cuenta la historia, el contexto del capítulo. Podemos ver, por ejemplo, entre otras cosas, la alimentación de los 5,000. Cuando el Señor Jesucristo multiplicó los alimentos para dar de comer a una multitud. Jesús anda sobre el mar y luego vemos otro título que dice que la gente busca a Jesús. ¿Por qué buscaban las multitudes a Jesús? Que daba comida y gratis y bastante, porque hasta sobraba la comida para guardar en cesta. Y no costaba nada, simplemente era estar detrás de Él y nos proporcionaba comida. Ante estas personas que empezaron a buscarlo con ese propósito, Jesucristo les dice en el verso 26, de cierto digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino ¿por qué? Porque comisteis el pan y os saciaste. Por eso me buscaban, por eso las multitudes, porque estaban buscando algo material de Jesús. En este caso particular, estaban buscando comida, pan y gratis. Y el Señor dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, ¿qué? Permanece, dice el Señor. Continuamos leyendo el pasaje y luego nos encontramos cuando Jesucristo se revela a sí mismo como el pan que descendió del cielo. Y esto también fue un choque terrible y que acabó de sacudir el palo de mango. Si con lo anterior sacudió a muchos, con este se acabó de sacudir lo que había quedado medio flojito. En el verso 58 dice el Señor, este es el pan que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que acabó de decir? Mire cuál fue la reacción de la gente cuando él dijo esto en el verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En el original es, ¿quién la puede entender? ¿Quién la puede obedecer? ¿Qué es lo que está diciendo ese Señor? Que ese Señor es el que vino a darnos vida eterna. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Entonces ahí sacamos algunas conclusiones del capítulo 6 para la enseñanza de hoy. En primer lugar, ¿qué podríamos mirar? Caminar con Jesús demanda una entrega total de todos y cada uno de nosotros. Verso 66. Verso 66. Dice la palabra del Señor. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y ya qué? Y ya no andaban con Jesús. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a pagar el precio de seguir incondicionalmente a Cristo. Muchos fueron sacudidos cuando entendieron
de que la prioridad de Jesucristo no era solo darles eternamente comida en esta tierra para que no trabajaran. Muchos se apartaron. Esto fue ocasional. Esto del pan y del pescado no se va a volver a repetir. Y Jesús dice, no, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Muchos lo abandonaron. Y luego siguió Jesús predicando. Y ya toca el núcleo, el corazón de los que sobrevivieron a lo anterior. Y le dice, yo soy el pan de vida. El que de mí comiere vivirá y tendrá vida eterna. Yo soy la salvación. Sin mí ustedes están perdidos. Sin mí ustedes están muertos, no tienen esperanza. Fue lo que Jesucristo le dijo al auditorio de entonces. Y eso chocó con las tradiciones, con las falsas enseñanzas y creencias que ellos tenían. Y eso sucede hoy en día. Cuando tú predicas el evangelio con mucha gente en la calle, la gente dice, no, pues yo me quedo donde me enseñaron cuando era pequeñito, la religión que me enseñó mi papá y mi mamá, porque esto choca. Cuando la gente es sacudida después de tantos años de seguir una religión, que llegue alguien y se le aparezca y le diga, pues podés morir en esa religión y te vas a ir al infierno. Choca, confronta, sacude, oigan a este. Y ocurre lo que le ocurrió a Jesús. Hasta luego, Señor, usted está loco. Usted no sabe lo que está diciendo. Eso fue lo que ocurrió precisamente con Jesús. Entonces, el primer ítem para tener en cuenta del precio a pagar por caminar con Cristo es que Cristo demanda de ti y de mí como cristianos en este mundo una entrega total, sin reservas, incondicional, que choca con nuestras tradiciones, que choca con nuestras costumbres, que choca con nuestra cultura, que choca con muchas cosas. Y Él dice, entrégalo todo o nada. Es todo o nada. Por eso dice en el verso 66, cuando la gente fue confrontada con todo esto. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ¿qué? Y ya no andaban con Él. Sus palabras provocaron rechazo entre quienes pretendían ser sus discípulos, demostrando con ellos la superficialidad de la fe de ellos, hermano. Se desinflaron creyendo que seguir a Jesús era un cuento fácil, de solo bendiciones y bendiciones y bendiciones. Pensaron que seguir a Jesús, montarme en ese barco llamado Jesús, se me iban a acabar los problemas y de ahí en adelante la vida iba a ser fácil, pero nada más lejos de la realidad. Miremos lo que dice el Señor Jesucristo en Marcos 8:34. Mire el llamado que nos hace el Señor a caminar con Él. Dice la palabra del Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer en primer lugar? Negarse a sí mismo. Y en segundo lugar, tome su cruz y sígame. Eso es lo que Él demanda. Estas son las demandas de la Escritura. No es un evangelio light, superficial. No es que Dios llega del cielo y se pone a tu orden. Hijo, pídeme lo que quieras, que yo estoy aquí para servirte, para complacerte en todo lo que tú pidas y en todo lo que tú necesites. No, Señor, ese no es el evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio de Jesucristo, donde el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todos los discípulos de Jesús hemos de seguir la senda que Jesucristo siguió. En primer lugar, ahí nos identifica una particularidad bien especial. Negarnos a nosotros mismos como Él se negó a sí mismo. ¿Ustedes piensan que Jesucristo se negó a sí mismo para hacer lo que hizo por usted y por mí? Pero por supuesto, Él es el modelo. Él no enseña nada sin primero vivirlo. Él también se negó a sí mismo. Él también tomó su cruz y murió por nosotros. Por eso el modelo a seguir es Cristo. Y Él es el que nos dice, ¿quiere venir en pos de mí? Ok, négate a ti mismo. Negarse a sí mismo, mis amados hermanos. Es estar dispuesto a sufrir por otros. ¿Qué es negarnos a sí mismos? Siguiendo el ejemplo de Cristo, estar dispuestos a sufrir por otros.
Miremos lo que dice Lucas 14. Una manera de estar dispuestos a sufrir por otros. Una manera de sufrir, de negarnos a nosotros mismos. Lucas 14, 26 y 27. Lucas 14, 26 y 27. Dice el Señor Jesucristo: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Yo creo que aquí fue otro sacudón. Aquí yo creo que quedaron más poquitos todavía. Les dijo: si alguno viene a mí y no ama menos y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, que dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Entonces Dios coloca en contexto, en una relación, porque la mayoría de las relaciones que nombran ahí son los más importantes en su vida y en mi vida. Está hablando de nuestros padres, está hablando de nuestro esposo, nuestra esposa, está hablando de nuestros hijos, de nuestros hermanos y hermanos en la sangre. Dice, y aún de su propia vida. ¿Qué nos manda el Señor? Dice, si alguno no ama menos a alguno de ellos, si alguno ama más a alguno de ellos, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo, dice el Señor. Con ese discurso yo sé que también muchos se fueron y lo dejaron a Él, por lo que Él trataba de enseñarnos ahí. Entonces, ¿por qué relacionamos que negarnos a sí mismos es estar dispuesto a sufrir por otros? ¿Por qué? Porque es estar dispuesto aún, hermanos, que a uno en la calle le griten evangélico, loco, fanático. Resbala, ¿sí o no? Resbala. Pero en la casa, los que uno más ama, las personas más cercanas a tu vida y a mi vida, las personas que ocupan un lugar bien importantísimo en nuestra existencia, que nos vituperen, que nos insulten, que nos menosprecien, que nos rechacen por seguir a Jesucristo y aún negarnos nosotros a desanimarnos, a desalentarnos, a abandonarlos o abandonar a Cristo, se está negando a usted mismo. Te ha pasado a mí, me ha pasado a mí y le ha pasado a muchos cristianos que han estado a punto en su caminar con Cristo de tirar la toalla porque no soportan la persecución que tienen en su propia familia por ser cristianos. Los condicionan. Muchos hijos han desheredado a sus padres por convertirse en el evangelio. Pero muchos esposos han sido abandonados por permanecer fieles a Jesucristo por su esposa. ¿Cuántas mamás no han dicho de sus hijos: yo prefiero verlo fumando bazuco y borracho que verlo con esa Biblia debajo de la mano como un evangélico? Terrible, hermano. Y ahí es donde el Señor dice: tenés que negarte por amor a mí y por amor a ellos. ¿Y cómo así, Señor, negarme? Negarme a lo que quieres hacer en este momento, que estás dolido por eso que te dicen y te hacen tu propia familia. ¿Qué? De dejarlos, de irme o de dejar los caminos del Señor. Negarme a mí mismo significa estar dispuesto a sufrir por amor a otros. No dejar que mis emociones, no dejar que mi corazón me guíe en un momento de dolor como eso. No soy yo el que voy a decir, es lo que dice tu palabra, Señor. Imagínense que Jesús hubiera hecho lo mismo, yendo camino al Calvario, por las personas que él iba a morir. Lo insultaban, se burlaban, lo apedrearon, le daban pata, le hacían de todo. Imagínense que él no se hubiera negado a sí mismo. Ninguno de nosotros tendríamos esperanza. No hubiera muerto él por nuestros pecados. Pero él se negó a sí mismo. ¿Cómo? Sufriendo por amor a todos nosotros todo lo que tuvo que sufrir.
De muchos de esos que estaban allá tirándole piedra, muchos de ellos recibieron milagros de Jesús. Muchos de ellos comieron gratis por Jesús. Muchos de ellos fueron consolados por las palabras de Jesús. Y ese día terrible camino al Calvario, allá él los veía gritándole, burlándose, escarneciéndole. Él tuvo que negarse a sí mismo por amor a ellos, para poder ir a esa cruz y darnos salvación a todos. Él es el modelo. Y Él nos dice en esta noche, ese es el precio a seguir. Si tú estás siendo vituperado, perseguido, menospreciado por tu propia familia, tenés que negarte a ti mismo. Por amor a mí, por seguir mis pasos, por caminar conmigo y por amor a ellos. Y por amor a ellos, mis amados hermanos. Conocí una señora en Barrio Triste. Entré ahí a preguntar por una camisa y le compartí el evangelio cuando yo era policía. Y ella me dice, ay, ¿usted es cristiano? Sí. Yo también, hermano, Dios lo bendiga. Y me contó el testimonio. Se convirtió primero el esposo. Ella me dice, yo no soportaba ver a mi esposo. Le cogí un odio cuando él se convirtió al evangelio. Terrible. Yo lo estorbaba, yo lo gritaba y llegué hasta insultarlo por verlo leer la Biblia. Que mi hija, yo voy a orar por ti. Y por mí no me vuelvas a decir eso. Yo no necesito que ore por mí nadie. Dice, hermano, le cogí un odio terrible a mi esposo. Lo ataqué, lo humillé. Mejor dicho, no sé ese hombre por qué soportó tanto. Pero realmente yo se lo decía porque me aburrí con él. Yo quería que él me dejara por haberse vuelto cristiano. Pero él no. ¿Y cómo reaccionaba tu esposo, hermana? No, él era calladito. Y luego ya cuando me convertí, él me decía que claro, que le dolía y mucho, que hasta pensó en irse. Pero que viendo lo que Jesús hizo por él, él perseveró. Pagó el precio por muchos años. ¿Hasta que qué? Hasta que ella se convirtió. Y eso fue lo que pasó con Jesús, mis amados hermanos. Leámoslo en la traducción del lenguaje actual. Hebreos capítulo 5. Versículo del 7 en adelante. Mire lo que dice la escritura. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, Él oraba mucho a su Padre en el cielo. Y con lágrimas el Señor Jesucristo le rogaba a su Padre que lo librara de la muerte, pues Dios tenía el poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Ay, hermano, ¿y cómo contestó si murió en la cruz del Calvario? Contestó cuando lo resucitó al tercer día. Esto fue en Getsemaní. Y esa oración de pasa de mí esta copa fue contestada cuando Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Sigue diciendo, aunque Él era el Hijo de Dios, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Por medio de negarnos a nosotros mismos, por medio del sufrimiento por amor a otros, por medio de todo esto nosotros aprendemos que lo que es caminar con Dios en esta tierra, caminar de la manera que Dios quiere que caminemos, caminar en obediencia. El sufrimiento es necesario, las pruebas son necesarias para doblegar nuestro ego, para doblegar el viejo hombre, para hacer morir la carne en nuestras vidas y permitir que el Espíritu Santo controle nuestra existencia. Y una herramienta que Dios utiliza es el sufrimiento, las pruebas, las aflicciones, mis amados hermanos. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? Verso 9. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, inclusive sufrir, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Amén. Oh, gloria a Dios. Pero tuvo que sufrir, pero tuvo que padecer para a través de todo eso aprender la obediencia. Y como un cordero no abrió su boca, fue al matadero y murió por nosotros para darnos salvación y convertirse en el Salvador de nuestras almas. Siguiendo el modelo de Cristo, cuando tú te niegas a ti mismo, cuando estás dispuesto a sufrir por amor a otros, todo eso en el tiempo lleva fruto, hermano.
está de por medio la salvación de tu familia, está de por medio la salvación de tu esposa, de tus hijos, de tus familiares. ¿Por qué muchas veces ellos no se convierten? Porque nosotros no aprendemos a negarnos a nosotros mismos. Me contestan, yo también le contesto. Me insultan, yo también lo insulto. No me hablo, yo tampoco le hablo. Inmadurez, hermano. ¿Cuándo se van a convertir? Si no están viendo a Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué reaccionamos de esa manera? Porque aún el viejo hombre nos domina, el orgullo, la altivez. Yo no me voy a dejar humillar de mis hijos. Yo no me voy a dejar gritar de mi esposa. Yo no me voy a... Un poco de cosas que tienen que ver con nuestro ego. Ese hombre que les cuento, que me cuenta la propia esposa, que él permanecía en silencio cuando ella lo ofendía fuertemente. No porque estaba con otra mujer, no porque era un borracho sinvergüenza, por leer la Biblia en su casa, por decirle que oraba por ella. Se envenenaba esa mujer como una culebra. ¿Y cómo reaccionaba su esposo? Él era calladito, él no me respondía nada. Y tenía que decirle muchas cosas. Mija, yo tenía ganas de decirle de todo. Pero el Señor me dice, Señor, guarda estos labios y ayúdame a soportar esta situación. Por amor a ella misma, ayúdame a negarme a mí mismo. Él es el modelo. Él es el modelo, mis amados hermanos. A ver, yo leo aquí. ¿Ha considerado usted el costo de caminar con Cristo? Aquí hay uno de ellos. Dios nos demanda una entrega total. Caminar con Cristo significa una entrega total a Él. Incondicional. No estoy por Él por lo que me pueda dar. Hoy tenemos salud, mañana no tenemos. Hoy lo sigo porque tengo salud, cuando te enfermes, ¿qué vas a hacer? Hoy lo sigo porque tengo trabajo y comida en la casa, cuando no haya, ¿qué vas a hacer? No, es incondicional, Señor. Quiero caminar contigo de manera incondicional, en los buenos y en los malos tiempos. Quiero, Señor, aprender como Enoc a caminar contigo. Para tomar ese tipo de decisiones es necesario entender que hay que entregarlo todo a sus pies. En segundo lugar, caminar con Jesús es un acto de la voluntad, es un acto voluntario. Juan 6, 67. Íbamos en el 66. Colabóreme, mijo, que ya hay que subir de 40 a 60 porque ya el reloj allá está haciéndome seña. Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ya se fue la multitud y quedaron los 12. Entonces Jesucristo se vuelve a ellos y les dijo, muchachos, ustedes quedan. ¿Ustedes también se quieren ir? Caminar con Cristo, mis amados hermanos. El precio a pagar es entender que es un acto voluntario. Ustedes también se quieren ir. Dios no obliga a nadie. Dios no amenaza a nadie. Dios no condiciona a nadie. Si tú quieres caminar con Dios en este mundo, tenés que empezar por entender que es algo voluntario. Yo vengo a la iglesia porque me nace, porque lo amo, porque lo quiero hacer. Yo no volví a tomar trago, no volví a hacer muchas cosas porque me nace, porque entiendo que eso no le agrada a Dios y quiero vivir para Él. Son decisiones voluntarias. Caminar con Cristo en este mundo es una situación de la voluntad. Señor, voluntariamente yo decido apartarme de esto. Señor, voluntariamente yo decido hacer esto porque tú me lo pides. Mucha gente dice, ya no volviste a tomar porque tu pastor te prohibió, pues. Ya el pastor le dijo que no volviera a jartar trago. Entonces ya usted no vuelve a tomar trago. No, qué pena, a mí nadie me prohíbe nada. No me prohíbe nada Dios a mí. Me lo va a prohibir un hombre. No, todo lo que hago es voluntario, es con Dios. A Jesús lo obligaron a venir al mundo a morir por nosotros. Mire que el modelo siempre es Jesucristo. Él de su voluntad vino. ¿Quién irá por nosotros? Pregunta alegóricamente por allá Isaías. ¿Y qué dice el Señor? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Eso ocurrió en el cielo, cuando el Padre dice, ¿quién irá a redimir a estos hombres de su perdición?
Y Jesús, la segunda persona de la deidad dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Fue voluntario lo que hizo Jesucristo. Fue algo de su voluntad. Él quiso hacerlo. Y así tenemos que vivir nosotros como cristianos. ¿Por qué haces lo que haces para Dios? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vives como cristiano? ¿Porque te obligan, por aparentar, por conveniencia o porque realmente tú sientes hacerlo? Me nace hacerlo. Quiero hacerlo, mis amados hermanos. Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire lo que dice Pablo, y ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó. Hermanos, si el amor de Dios no es suficiente, escúchenme por favor, si el amor de Dios no es suficiente para que nosotros rindamos nuestra voluntad a Él, nada lo será. Nada lo será. Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo me desarma. El amor de Cristo me quebranta. Por eso hago lo que hago, todo por el amor de Cristo. Y como Cristo lo hizo, de manera voluntaria, amados hermanos. El Señor no obliga a nadie. Y eso nos da una enseñanza a nosotros. Nosotros tampoco podemos hacerlo con nadie. Reunión de matrimonios el sábado 20 de septiembre. Domingo 18, apenas 4. No quieren venir los hermanos, no los podemos obligar. No. O me paro yo aquí a amenazar a la gente porque viene o no viene a la iglesia. No, el problema es de cada uno con Dios. Cada cual tendrá que dar cuentas a Dios. Dios me demanda a mí ser obediente. Los resultados son de Él y cada uno tendrá que dar cuentas al Señor. Mi responsabilidad es apremiar, exhortar, enseñar, mostrar el camino que Dios quiere por donde debemos andar. Pero yo no puedo obligar a nadie. No lo puedo hacer, no lo he hecho y nunca lo haré. Mi responsabilidad es otra. Esa es una responsabilidad suya con el Señor. Tampoco puedo obligar a mis hijos a consagrarse ni a venir a la iglesia. No. Hermanos, muchachos de 18 años y obligados aquí. Es que usted los ve ahí sentados y usted les ve la disposición. Están obligados. Porque si no vienes en la casa cuadramos. Si no vienes no te vuelvo a dar esto. Si no vienes no te llevo allá. Si no vienes no te compro esto. Por favor, eso no se hace. Eso no es de sabio. ¿Por qué? Porque así no es Dios con nosotros. Dios no nos obliga a nosotros a nada. Nosotros tampoco podemos obligar a nadie a nada en las cosas espirituales. Podemos señalar el camino, pero no podemos, hermanos. Mucho cuidado con obligar a nadie. Mire la regla, Juan 8:29. Ya se les enseñó, ya se les dio ejemplo, ya son personas adultas. Si quieren venir, gloria a Dios. Si no quieren venir, ellos tendrán que dar cuenta al Señor. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. El padre no dará cuenta por los hijos, ni los hijos darán cuenta por el padre, porque el alma que pecare, esa morirá. La responsabilidad como papás es enseñar y dar ejemplo y mostrar el camino, pero no los podemos coger de las narices y obligarlos a venir a la iglesia, obligarlos a leer la Biblia, obligarlos a orar. Así no es. El trabajo no de obligarlos, sino de instruirlos es cuando están pequeños. Cuando están grandes es el fruto de lo que tú hiciste cuando ellos están pequeños. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Yo hago siempre lo que ¿qué? El modelo es Jesucristo. Qué bueno que nosotros podamos vivir como cristianos aquí de esa manera. Decir cada uno de nosotros frente a las tentaciones, frente a las pruebas, frente a situaciones que se nos presentan cuando caminamos con Dios en este mundo, en esta carne, en este cuerpo. Hombre, yo solo vivo para agradar a Dios. Llegan tus amigos a invitarte a unas copas, llega una mujer a seducirte a una relación, llega un amigo a inducirte a un mal negocio. Tantas situaciones en que nuestra fe y fidelidad a Dios es puesta a prueba. Qué bueno que usted en cada una de ellas pueda decir, ¿esto le agrada a Dios? Este supuestamente amigo me está ofreciendo trago.
Señor, ¿eso le agrada a usted? Este supuesto amigo me está ofreciendo droga. Señor, ¿eso le agrada a usted? Esta persona me ofendió, Señor, y tengo rabia, tengo odio en mi corazón. Deseo hasta hacerle daño. Señor, ¿eso le agrada a usted? Vivamos como Jesús, hermano. Jesús, mire lo que dice. Él siempre hacía lo que al Padre le agradaba. Eso es vivir voluntariamente. Y para terminar, caminar con Jesucristo en esta tierra significa que creer que Él es el único camino, la única opción para ir al cielo. Juan capítulo 6, los dos versos que quedan, 68 y 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de ¿quién? Del Dios viviente. No hay nada ni nadie más, aparte de Jesucristo, en el cual puede descansar mi alma para la salvación. Algún día moriré, algún día el Señor me recogerá, algún día partiré de esta tierra. Y no hay nada más hermoso que saber que vamos a la casa del Padre. Pero para usted poder morir, afrontar la muerte de esa manera, usted en vida tuvo que aprender a desarrollar una confianza, una convicción, una fe de que solo Jesucristo y lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario te da salvación y vida eterna. Como lo dice el apóstol Pedro. Señor, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. 3 asuntos que nos ayudan a entender de pagar un precio para caminar con Dios en esta tierra. El primero, entender que caminar con Dios Él nos demanda una entrega total de todo nuestro ser. El segundo es un acto voluntario. Y el tercero es caminar con Dios en este mundo entendiendo que solo Él es el camino, que solo Él es la verdad y que solo Él es la vida. Y que nadie va a ir al cielo y que nadie va a ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Que tú y yo podamos decir con la misma convicción de corazón: ¿a quién iremos, Señor? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Padre, te agradecemos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos creído, hemos pensado